Bueno, acá estamos con el doctor Jauregui Lorda Eduardo y vamos a conversar un poco acerca de las enfermedades mentales, ¿está bien dicho? Sí, o trastornos mentales, como le llaman las clasificaciones internacionales. Bueno, doctor, un poco esto del pánico, que hoy se habla de los ataques de pánico, sobre todo que se profundizaron, dicen, a partir del encierro, de la pandemia. ¿Esto es cierto? Sí, se profundizaron porque fundamentalmente la gente se quedó sin asistir a sus tratamientos. Al no poder concurrir a sus terapeutas o a sus médicos psiquiatras, se quedaron desnudos, podemos decir. Bien. Y quienes pudieron asistir y continuar su tratamiento, ¿puede ser que el encierro les haya afectado? Eh, la falta de vínculos, o sea, el volver a salir a la calle después de 2 años de encierro potenció Es como empezar de nuevo. empezar de nuevo. Claro, claro. Bueno, y ahora hablar un poco esto de las enfermedades, la enfermedad de Alzheimer. Sí, ¿Qué me puede contar? sería una de las enfermedades degenerativas del Bueno, cerebro. ¿cómo aparece? Y aparece, hay un factor genético, hay un factor ambiental, no se sabe. Hay un factor en la alimentación que tiene que ver. Hay pueblos que no tienen, pueblos que tienen, sobre todo los pueblos occidentales, ¿no? De Oriente desconozco, pero hay familias de pacientes con Alzheimer y familias que no. Y hay pacientes en los que aparece y la familia nunca tuvo. Bueno, y el primer síntoma al que tenemos que prestarle Y hay atención, que estar atento siempre es a lo que es la pérdida de la atención. Uno no puede atender, no puede percibir y no puede recordar. Y la memoria. Sobre todo la memoria de los hechos recientes es lo más importante. ¿hasta cuándo? Ejemplo ¿Para atrás típico cuando cuánto? la gente dice que bien que está el abuelo. ¿Se acuerda lo que hacía en la colimba hace 70 años con los compañeros de conscripción? ¿Y qué comió esta mañana? No lo sabe. Ah, pa. Bien, ¿Eh? No sabe el día en interesante. que vive, se Es- desorienta. sí. Bueno, ¿y quién es? ¿Por qué enfermedad de Alzheimer? Algo me Y comentaba eso. porque en 1904, científico suizo, Alois Alzheimer es el que la describe. ¿Y qué describe? Y describe cuando él empieza a abrir los cerebros de sus pacientes que mueren con demencia, con todos los deterioros estos que yo te explico, encuentra en el cerebro, en vez de encontrar la arquitectura normal de un corte cerebral, encuentra lo que él llamó sustancia neurofibrilar. Eran como pelotitas en el cerebro, como que las neuronas se morían. Por eso se habla de demencia tipo Alzheimer, porque el diagnóstico definitivo sería en la autopsia, ¿no? En una Claro. autopsia. Bueno, Hoy se puede hacer esa autopsia estando vivo. O sea, ¿sí? claro, en una tomografía con emisión de fotones o de positrones, que es en movimiento, el SPET y el PET, que se llaman en inglés, uno puede marcar determinadas sustancias con un marcador radiactivo que es inofensivo y detecta las lesiones cerebrales. Es Es decir, que maravilloso. hoy se Se diagnostica con puede ese. detectar, ¿cómo no? Bien. ¿Y a qué edad aparecen los primeros Y hay síntomas? inicio temprano e inicio tardío. De inicio temprano se habla antes de los 64 años y de inicio tardío después de los 64. ¿Y a qué otra enfermedad mental le tenemos que tener como respeto? Yo creo que a todas. ¿A todas? Por ejemplo, Las grandes psicosis. ¿cómo se expresan en una persona? Y la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, tanto se habla de bipolares, ¿no? ¿Cómo es un ser bipolar? Y el ser bipolar es el que tiene periodos de euforia y periodos de depresión, Ajá. que es casi así. ¿Eh? Y para cada una de esas Y a enfermedades su vez dentro de los bipolares tenés unipolares, que se deprimen siempre o se aceleran siempre. Es dificilísimo. es complejo. Sí, son complejos. Los temas. Generalmente son todos tipos muy brillantes los bipolares. ¿Sí? Sobre todo cuando tienen fase hipomaníaca, que no llegan a la fase maníaca, eufórica, total, son brillantes. ¿Sí? Grandes organizadores, grandes presidentes del mundo han sido bipolares. Entonces no sería nada malo. Bueno, sí, depende, porque por ahí llega un momento que se aceleran tanto que se pasan de revoluciones, es un desastre. Yo Llega un siempre momento. recuerdo un paciente mío que iba atrás con el certificado, tenía un hermano, yo estaba en Azul haciendo la residencia, que se brotaba
y nunca compraba menos de 10 autos, 20 campos y 10 casas. La pregunta sería como la última. Para cada enfermedad mental hay un medicamento adecuado Ay, que hoy sí. hoy sí, Tenemos, porque sí. antes no. Tenemos los grandes, no, hasta no hace muchos años, no. ¿Y cómo se curaba la Y gente? como se podía. Vos pensás que hasta el año 1950, que no hace tanto de 1950, Sí, vos conocés a cualquier persona que nació en 1950 o sí, antes, cómo ¿eh? no, sí, mis No había, suegros, no por había ejemplo. antipsicóticos, no había medicamentos contra la desorganización psíquica. Y los primeros antidepresivos aparecen en 1960. ¿Y entonces cómo se curaba? ¿No se Y curaban? los tratamientos eran el encierro, el electroshock, 1938, y el shock Carito! insulínico. Y sí, claro. ¡Upa! ¿Mm? Lo hemos visto en Y si películas. te vas a no muchos años atrás, creo que fue durante la Revolución Francesa, cuando el famoso psiquiatra francés Pinel le saca la cadena a los locos, porque estaban en una cárcel encadenados en un sótano. ¿Y qué hacen Y con...? Pinel le saca la cadena y dice, ¿cómo puede ser que un enfermo esté encadenado como un Claro, delincuente? Y si lo tomás en la historia de la humanidad, 300 años no es nada. no, Nada. nada. Comparando con la medicina de Hipócrates de 4.000 años, no es nada. Bueno, entonces comentando todo esto que viene relatando, queremos decir que los lugares donde se atienden las personas con problemas mentales tienen... Hoy hemos tenido un progreso Eso extraordinario. iba a El decir, 90% de los pacientes se tienen en la casa. en la Ah, casa, exactamente, o en como una que... internación aguda, Sí, en un hospital especializado, general, bueno, el paciente se cura se o el paciente recupera. se... Eso. Se recupera. ¿Qué diferencia hay entre se cura y se recupera? Y no vuelve a cero. No vuelve a ser. Claro. Bueno, Lo mismo que pasa con las adicciones, exacto. que son Estaba haciendo parte como esa... que son parte de la salud mental. Las malas políticas imperantes en el país, porque era un buen negocio el narcotráfico, hicieron que se la separara. Pero no, un alcohólico es un adicto, es un enfermo mental, se va el término, y un paciente adicto a cualquier sustancia también. ¿Cómo se recupera un alcohólico? Yo he trabajado mucho, con mucha paciencia. Pero con tratamiento psiquiátrico, Sí, claro. Si no si uno lleva a un paciente alcohólico a Alcohólicos Anónimos, también es excelente el tratamiento. también, las dos formas. Sí, lo que pasa es que el paciente hay que medicarlo, pero en general anda bien. Cuando Bueno. no tiene un deterioro muy grande, ¿no? Eduardo, me encantó hablar con usted, Bueno, me encantó gracias. aprender y espero que a todos los que Después lo vean nos vamos a mirar. nos vamos a mirar.